Paso a vosotros, amados hermanos. Es un placer poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Este sería nuestro segundo mensaje en medio de esta cuarentena, de esta emergencia global. Y me da mucho gusto poder estrechar nuestros lazos de amor y de amistad, aunque sea a través de este medio, ya que por los medios que ya conocemos, que ya sabemos no nos es posible por causa de las indicaciones que las autoridades nos han dado últimamente en estos días. Quiero comenzar diciendo que los extrañamos mucho y deseamos y oramos en el Señor que pronto podamos volver a reunirnos como congregación. Mientras tanto, nos mantenemos expectantes a lo que las autoridades están hablando, diciendo y las decisiones que van a tomar. Oramos por ellos para que sean dirigidos y oramos también los unos por los otros para que seamos bendecidos y protegidos en toda esta situación. Les invito a orar. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, mis hermanos y yo nos unimos en oración, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús, para pedir tu bendición, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, para que puedas guiarnos, Señor, a través de toda esta situación y poder entender y escuchar tu voz. Llénanos de tu Espíritu Santo, mándanos tu protección, Señor, y tu bendición. Lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, quiero hacer mi introducción a este mensaje tratando de contestar una pregunta que seguramente nos estamos haciendo todos hoy en día, y es ¿qué vamos a hacer con la Cena del Señor? Yo estaba bastante optimista, hermanos. Ustedes saben que yo les había dicho que para el 4 de abril probablemente ya podíamos regresar según el primer periodo de tiempo que nos dieron las autoridades. Pero últimamente ustedes saben que se han endurecido más las restricciones que tenemos ahora y el número de congregantes se redujo bastante y las amenazas de este virus son bastante serias. Entonces no podemos tomarlas a la ligera. Pero todavía hay una inquietud entre nosotros sobre qué vamos a hacer con la Cena del Señor. Y mis hermanos y yo del comité hemos platicado, hemos hablado y hemos tratado de buscar una solución a esto, y hemos inquirido en la palabra de Dios para buscar cuál es la mejor solución. Una de las alternativas que se me había comentado era que pues que cada quien tomara la Cena del Señor en casa y que los padres de familia se encargaran de darlo. Y tenemos bastantes reservas al respecto, porque eso sería como ignorar lo que está establecido en la palabra de Dios, donde dice que la Cena del Señor y otros oficios de orden eclesiástico son solamente para ser dirigidos por ministros ordenados. La palabra del Señor es bien clara en 1 Timoteo 3, cuando Pablo dice cuáles deberían ser las cualidades de los oficiantes, de los que dirigen la iglesia, de los que están a cargo de la iglesia. Por otro lado, Pablo a los Corintios en el capítulo 11 dice que la Cena del Señor es algo bastante serio, de tal manera que si no se toma con la debida conciencia que se debe de hacer, y quien la da se expone a un grave peligro, en este caso hasta la muerte, no solo la espiritual, sino también la física. Entonces no es algo de tomar tan simple a la ligera. Mis hermanos y yo hemos orado, hemos tratado de buscar qué es la mejor solución, y definitivamente esta no la es. La palabra de Dios no dice nada al respecto. Pero seguimos buscando, seguimos indagando en la palabra de Dios, y le doy gracias a Dios porque esta palabra que hemos nosotros honrado y obedecido durante tanto tiempo nos ha dado una vez más la respuesta. Y yo se las voy a compartir, lo que hemos encontrado aquí, cuál es la resolución a la que hemos llegado. El comité de la iglesia y yo hemos decidido posponer la Cena del Señor. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que no sea posible celebrarla, debido a todas las restricciones que se han endurecido cada vez más por el COVID-19, la amenaza de este virus que está pues muy amenazante en todo el mundo. Y las razones son varias. Quiero decirles que no nos fue muy fácil llegar a esta conclusión. Después de orar y preguntarle al Señor y de estar buscando en la palabra
¿Cuál sería una buena solución a esto? Encontramos dirección con su espíritu y lo doy gracias a Dios. Esta decisión está basada en varias razones, así que les voy a dar la primera. La primera es que nosotros estamos comprometidos como líderes de la iglesia a salvaguardar la integridad física de todos los que componen el cuerpo de Cristo en nuestra congregación. Y si las autoridades han mandado que no nos reunamos por nuestro propio bien, debemos obedecer. Así que esa es una de las razones por las cuales no podemos celebrar la cena como acostumbramos a celebrarla, pero la vamos a posponer, vamos a celebrarla en otra fecha. La razón también es que nosotros no queremos exponer a nadie al contagio, ni que ellos se arriesguen a ser contagiados al reunirnos, porque entonces no tendría caso haber guardado todo este tiempo de no estar en la iglesia y nosotros nada más decir sí lo vamos a hacer, aparte de que hay restricciones de la autoridad y hay multas y otras cosas más. Yo creo que Dios nos está guiando, nos está llevando a una mejor situación si obedecemos las restricciones que se nos están poniendo por el momento, por ahora. Los que me conocen saben que a mí no me gusta cerrar la iglesia por cualquier cosa. Todavía recuerdo el día que había amenaza de huracán sobre San Antonio y el cielo estaba negro y estaba bastante feo el clima, y estábamos allí reunidos en el santuario, estábamos leyendo Salmo 46, diciendo Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, y tuvimos fe, y toda esa inundación que se cernía sobre San Antonio pues se fue para otro lugar y no llegó acá. Pero esto es una situación muy diferente, es una situación global. Yo soy el primero en oponerme a cerrar el templo por cualquier cosa, pero esto es algo bastante diferente y sentimos que tenemos la responsabilidad de hacerlo por muchas cosas. La otra cosa es que esta es una situación global seria, no es de aquí solo de la ciudad de San Antonio, ni siquiera del estado, está en todo el mundo. Si usted checa las estadísticas, en todos lugares, por lo menos en los lugares más alejados, hay por lo menos una persona infectada y ya ha habido muchas muertes. Entonces es algo serio, no es algo de tomar a la ligera. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Las autoridades nos están dictando, nos están diciendo, eso es lo que pueden hacer y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir las indicaciones de ellos. Hay países que reaccionaron muy tarde a esta catástrofe y bueno, pues han sufrido daños bastante severos. He estado leyendo acerca de todas las consecuencias que ha habido y no me interesa tanto lo económico ni el desabasto, pero sí las vidas de las personas que se perdieron, simple y sencillamente por no haber tomado previsiones en el asunto. Estaba leyendo que en España van más de 4.000 muertos, en Italia más de 8.000 muertos, y así la lista sigue y sigue y sigue. Nosotros necesitamos poner nuestro granito de arena cooperando con lo que las autoridades nos están diciendo que hagamos. Entonces, como iglesia estamos prácticamente obligados a hacerlo, pues lo dice la palabra de Dios en Romanos 13, 1 y 2, que todas las personas deben someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra las autoridades se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte y están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. No queremos oír que hay cristianos que están violando las restricciones o cristianos que se están pasando las leyes o las reglas, porque eso no le da gloria a Dios para nada. Esa es otra de las razones que tenemos. Aparte, yo creo que lo que ellos están haciendo es para nuestro bien, definitivamente. Y si Dios nos lo ordena en la palabra, en Romanos 13, hay que obedecer. Eso lo dice el Señor.
hay que poner atención a eso. La palabra es muy clara al decirnos que debemos someternos a las autoridades en esos aspectos, en esos sentidos. La versión que estamos usando es la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, por si luego ustedes me quieren seguir en su casa o quieren seguir la lectura de estos pasajes. Obedecer las medidas que este gobierno ha establecido son, en otras palabras, obedecer también la guianza que Dios está proveyendo para nosotros en este tiempo de aflicción y de prueba tan difícil que muchas personas en el mundo están sufriendo. No solo somos nosotros, son muchas personas, así es que debemos de tomar muy en serio lo que está sucediendo. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando se cernía una catástrofe sobre el país de Egipto, Dios le habló a un hombre, se llamaba José, y este era un hombre muy prudente y muy sabio, y le dijo: mira, José, van a venir 7 años de mucha abundancia, es mejor que te prepares, es mejor que guardes todo lo que puedas, construyas silos y guardes grano, porque después de esos 7 años de abundancia van a venir 7 de calamidad y de hambre y de enfermedad. Y si tú no preparas a este pueblo, entonces todo el mundo va a perecer. La Biblia dice que Dios usó a este hombre y a la prudencia que él tenía para salvaguardar a su pueblo, que era Israel, y no solo a su pueblo, sino a todo el mundo conocido de ese entonces. Salvó a la nación de Egipto y a todo el mundo que llegó a Egipto, porque supieron que allí había pan, allí había bendición. Este es un ejemplo de cómo Dios puede usar personas para salvaguardar a su pueblo. Así que es bueno lo que Dios nos está pidiendo, de que obedezcamos a las autoridades. Otra razón que tenemos para posponer la cena del Señor es que las medidas del gobierno y de las autoridades de aquí, de nuestra ciudad, han sido ya más estrictas y más duras. Ellos dicen que viene ya lo más duro del virus que se está cerniendo ya sobre la ciudad. Entonces, ellos nos habían dicho primero no más de 50 personas, ahora dicen no más de 10, ahora dicen no reuniones, ahora dicen 6 pies de distancia. Entonces tú vas viendo cómo la segregación social se está haciendo más fuerte, porque quieren salvaguardarnos del virus. Entonces, quienes no obedezcan estas regulaciones, ya está dicho bajo la ley del estado de Texas y de otros estados, que las personas pueden sufrir multas hasta de $1,000 o 60 días de cárcel. Entonces no queremos que nadie se arriesgue a eso, ni mucho menos se arriesgue a un contagio ni a nada de eso. Así que creo que la responsabilidad de nosotros como líderes de la iglesia es salvaguardar la integridad física, emocional y espiritual de todos y cada uno de ustedes que son el cuerpo de Cristo. Esas son las razones fuertes que tenemos para mover la cena del Señor hacia otra fecha donde más nos pueda convenir, solo por esta ocasión, porque son circunstancias especiales. Ahora, esto es lo que yo encontré en la Escritura cuando me puse a inquirir en la palabra de Dios y me puse a preguntarle al Señor: ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué vamos a hacer con esta celebración? Y esto es lo que el Señor me ha respondido a través del estudio de la palabra. Quiero llevarlos a la historia. En Éxodo capítulo 12, ustedes saben que lo he compartido con ustedes varias veces acerca de cuándo se instituyó la cena del Señor. Y Éxodo capítulo 12 habla de la Pascua de Jehová, o la Pascua del Señor. ¿Recuerdan aquella historia cuando Israel estaba en Egipto, una noche antes de salir, que Dios iba a matar a todos los primogénitos y les dijo que iban a estar dentro de sus casas guardados y que cubrieran sus dinteles de sus puertas con la sangre del cordero que era sacrificado entre las 2 tardes del día 14 de Nisan? Entonces ahí nace lo que se conoce como la celebración de la Pascua, y la cena del Señor tiene su origen en la celebración de la Pascua. Por eso es que hoy tuvimos que ir al origen de nuestra celebración, donde se origina, y estudiar en la palabra qué podíamos hacer, qué respuesta podíamos dar a esta pregunta de qué vamos a hacer con la cena del Señor. Fue en una Pascua
la celebración de una Pascua donde Jesús instituyó lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. La Biblia dice que Él tomó pan y tomó vino, y en ese momento Él instituye la Cena del Señor cuando Él está teniendo la Cena de Pascua con sus discípulos. Entonces tiene mucho que ver la Pascua con nuestra celebración, y es ahí donde vamos a inquirir un momento en la palabra de Dios. Allí está descrito en Éxodo 12, donde cómo tenía que celebrarse esta fiesta, y seguido de esta fiesta seguía la fiesta de los panes ácimos o los panes sin levadura. 7 días tenían que comerse estos panes sin levadura. Es una hermosa celebración. Si usted tiene tiempo, chéquela en Éxodo capítulo 12, donde Dios le dio la libertad al pueblo de Israel. Y bueno, hubo un regocijo tremendo porque Dios estaba dando liberación al pueblo de Israel. Lo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando acerca de esto, de dar una respuesta a ustedes acerca de esta situación, me llevó hasta el libro de los Números, en el capítulo 9, vamos a leer versos del 1 al 12. Y voy a leerlo así, hermanos, en esta versión, en la NTV, y se los comparto. Dice: 1 año después de que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese año le dijo: di a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido, al atardecer del día 14 del primer mes. Asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí al atardecer del día 14 del primer mes. Allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver, y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y les dijeron: hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver, pero ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Moisés les contestó: esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Y esta fue la respuesta del Señor a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel: si alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, están ceremonialmente impuros en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Puedo decir que a través de esta lectura el Señor me reveló que es posible mover la fecha de la Cena del Señor por circunstancias especiales. Ahora, esto no está sujeto a ningún capricho humano, ni a que a alguien se le ocurra decir, pues, ¿por qué no la celebramos tal día o cual día? El Señor dijo qué día se debía celebrar. Pero aquí estamos viendo una situación que se presentó en la segunda Pascua que Israel celebraba, 1 año después de haber salido de Egipto. Se le conoce como la segunda Pascua. Y entonces había personas ahí que estaban ceremonialmente impuros, y por esa razón no podían celebrar la Pascua. Y ellos vinieron y dijeron: oye, nosotros queremos, pero pues tuvimos que enterrar nuestros muertos. ¿Recuerdan ustedes que Dios mató mucha gente en el desierto? Obviamente muchos de ellos estuvieron enterrándolos, y cuando llegó la fiesta ellos estaban ceremonialmente impuros. Y entonces Moisés le pregunta al Señor qué debemos hacer, y Dios les dice: bueno, diles que se esperen un mes, y después de un mes ellos pueden volver a celebrar la fiesta exactamente igual como se celebra en ese día. Pues aquí tenemos una referencia bíblica de que sí es posible mover la fecha, porque alguien me preguntaba: ¿y si es válido? Bueno, la Escritura dice que ahí pasó, que ahí sucedió, y fue Dios directamente dando esta orden. Entonces, esa es una de las primeras pistas que encontramos en la palabra de Dios para apoyar nuestra decisión de por qué
mover la cena del Señor. Y la clave es que son circunstancias especiales. Otra prueba está en 2 Corintios 30, del 1 al 5, perdón, 2 de Crónicas 30, yo dije Corintios, es 2 de Crónicas 30, del 1 al 5, y voy a leer de la siguiente manera. El rey Ezequías envió mensajes a todo Israel y Judá, y escribió cartas de invitación a la gente de Efraín y Manasés. Les pidió a todos que vinieran al templo del Señor en Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, sus funcionarios y toda la comunidad de Jerusalén decidieron celebrar la Pascua un mes más tarde de lo habitual. No pudieron celebrarla en el tiempo establecido porque no era posible purificar suficientes sacerdotes para esa fecha y el pueblo todavía no se había reunido en Jerusalén. Si tú sigues leyendo esa escritura, te vas a dar cuenta que hubo un gran gozo cuando ellos celebraron esa fiesta, porque para vergüenza de los sacerdotes, que eran los que tenían que tomar esos oficios, ellos tenían que llevar esa celebración, ellos no estaban preparados, no estaban santificados, no estaban limpios. Entonces tuvieron que celebrar la cena un mes después, un mes más tarde, porque no estaban las condiciones todas, no se habían reunido todas las cosas que se necesitaba para tener esta celebración. Entonces el punto aquí es de que cuando hay una circunstancia especial es posible que se mueva, es posible. Aquí lo vemos otra vez después de Números, aquí tenemos 2 Crónicas 30.